¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el licenciado Salatiel Reyes Rebollar y soy estudiante de la maestría en Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. A continuación, llevaré a cabo el desarrollo de la actividad 7, la agenda legislativa, de la unidad de aprendizaje, grupos parlamentarios, cabildeo, negociación y agenda legislativa. Mi docente es el doctor Hiram Raúl Piñalivien, al cual saludo con mucho cariño y afecto. Esta actividad consiste en contestar 9 planteamientos con base en las referencias establecidas en el guión instruccional de dicha unidad de aprendizaje. Sin más por el momento, comencemos. Muy bien. La primera pregunta es: ¿en qué consiste la vía formal para la elaboración de la agenda legislativa? Es importante precisar que para dar respuesta a las primeras 3 interrogantes se tomará como referencia la investigación de Lorenzo Arrieta y de Diego Ramírez. Pero, ¿qué es la agenda legislativa? Esta puede ser entendida como aquel conjunto de temas y actividades programadas previamente por los grupos parlamentarios para ser desarrollado en los periodos de sesiones ordinarias de determinada legislatura. En mi opinión, yo lo asemejo a la fase de planeación en cuanto al proceso legislativo, ya que en esta se establecerán las directrices, los temas de interés que los legisladores observarán durante el desarrollo de sus actividades legislativas. También es importante señalar que esta figura se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y también es importante precisar que tanto el reglamento de la Cámara de Senadores como la de Diputados no regulan esta figura. De esta manera, es posible aseverar que el procedimiento formal de la integración de la agenda legislativa se lleva a cabo por la Junta de Coordinación Política, la cual considera los temas de interés que las diferentes fracciones existentes proponen. Además, esta debe de presentarse ante la mesa directiva y, por su parte, ante el Pleno deben presentarse los puntos de acuerdo a los cuales se llegue. De esta manera, las agendas presentadas por cada grupo parlamentario serán la base para la elaboración del programa legislativo que corresponderá al periodo de ordinario de sesiones del cual se trate. Y con base en lo dispuesto en la ley orgánica antes referida, la Junta de Coordinación Política impulsará la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los grupos parlamentarios. En síntesis, la vía formal corresponde a aquella que atiende u observa lo establecido en la ley orgánica que previamente se ha referido. La segunda pregunta es: ¿en qué consiste la vía informal para la elaboración de la agenda legislativa? Hay que hacer dos precisiones iniciales. La primera: no es lo mismo informal que ilícito para el caso que nos ocupa. Es decir, los legisladores no actúan fuera del marco normativo. Asimismo, es importante señalar que el proceso legislativo es como la sociedad. No es estático, sino que es dinámico. Y en consecuencia, dicho proceso legislativo debe de responder a los requerimientos específicos de la población, que va a depender de su contexto espacial y temporal específico. De esta manera, este tipo de vía se refiere a la construcción de acuerdos entre grupos parlamentarios, independientes a aquellos contenidos en las agendas legislativas conducentes, es decir, aquellos que se han integrado a través de la vía formal. También en este contexto es importante señalar que el marco normativo en materia legislativa no establece una sanción o bien la obligatoriedad por cumplir forzosamente lo establecido en las agendas. También este tipo de vía se asocia con el Parlamento abierto. ¿Por qué? Porque en este los ciudadanos participan en el proceso de toma de decisiones para proponer normas y reformas que den respuesta a algún problema a través del marco jurídico correspondiente. Es decir, a través de esta, la agenda permite representar los intereses de los ciudadanos, que bien no necesariamente fueron incluidas en las agendas legislativas antes referidas.
De esta manera, las comisiones consideran temas donde se presentan coincidencias entre los grupos parlamentarios y en los que existe la posibilidad de considerar temas que no se incluyeron en la agenda legislativa. Es importante señalar que quien lleva ya de manera operativa estas actividades en el proceso legislativo, pues son las propias comisiones constituidas para determinados temas. En este sentido, estas comisiones consideran que tienen autonomía para poder establecer su propia agenda, que si bien pueden orientarla o relacionarla con la agenda legislativa previamente ya aprobada, ellos tienen esta posibilidad, esta holgura, esta flexibilidad para poder hacer las adecuaciones necesarias que permitan integrar su programa de trabajo. Esto a su vez derivará de los procesos de negociación y de los intereses particulares de cada uno de los grupos parlamentarios. Voy a poner un ejemplo. Resulta que Salatiel Reyes tiene una preocupación por la contaminación de los mantos freáticos. Y en la agenda legislativa de la legislatura local del Estado de México se establece que se va a legislar en lo correspondiente a la contaminación atmosférica. Sin embargo, yo considero que la contaminación del agua es sumamente importante. Ejerzo mi derecho, presento mi iniciativa y ya cuando le llegue a la comisión correspondiente, de ser el caso, analizarán y dirán efectivamente es pertinente. Si bien no se consideró de origen, es importante retomarlo. De lo contrario, el proceso legislativo sería sumamente rígido y no permitiría la atención de necesidades que van surgiendo sobre la praxis, como el caso de la pandemia sanitaria. Yo estoy completamente seguro que nadie tenía la previsión de que este fenómeno se iba a presentar en todo el mundo. Sin embargo, es algo que se suscitó y que a final de cuentas el sector gubernamental, y en este caso el sector legislativo, tuvieron que analizar diversas circunstancias asociadas a esta. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que consideran los jefes de fracción en la formación de las agendas legislativas? Con base en lo señalado por Arrieta y Ramírez, los jefes de fracción toman en consideración las plataformas electorales, las cuales pueden ser concebidas como aquellas propuestas de carácter político, económico y social, y yo considero que también ambiental y tecnológicas, que son elaborados por los partidos políticos nacionales en sus declaraciones de principios y los cuales se encuentran descritas en sus programas de trabajo. También estos jefes de fracción pueden tomar en consideración los acuerdos entre fracciones, los cuales van a derivar de procesos de negociación, en los cuales se van a considerar los intereses tanto del legislador en lo individual, del grupo parlamentario correspondiente y del partido político al cual corresponde. Los temas que tomarán en consideración son aquellos que sean de mayor interés o impacto social o bien de coyuntura. Estos acuerdos, como es muy importante referir que, como ya lo señalé, derivan de procesos de negociación y también de cambio. La cuarta interrogante es cómo influye la continuidad de la función parlamentaria en las agendas legislativas. Quiero hacer una precisión, ya que al inicio de la presentación señalé que las primeras tres preguntas serían resueltas con base en la investigación de Arrieta y Ramírez. Sin embargo, me equivoqué porque también esta será contestada con base en esta referencia. Estos autores consideran que en las agendas legislativas no solamente impactan en proyectos a corto plazo, sino también a mediano y a largo, ya que se atienen áreas de oportunidad, para lo cual hay que considerar que el derecho es perfectible, el cual tiene que adecuarse a los requerimientos y a las necesidades de la sociedad, que, como ya lo he señalado, es dinámica y que cambiará con base en el contexto histórico y específico de cada uno de estas. De esta manera, a través de los proyectos de mediano y largo plazo se contribuye a una adecuada toma de decisiones, ya que se favorece la experiencia del legislador y el conocimiento en determinados asuntos. En lo ideal sería muy complicado señalar que un problema social se va a resolver con una sola ley, es decir, en un solo momento, ya que este problema va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y es poco factible creer que el legislador va a tener todas las previsiones, va a llevar a cabo todas las previsiones posibles que se pueden llevar a cabo. En este sentido,
Es válido que el legislador identifique aquellos elementos de mejora o aquellos que no identificó al inicio, de tal manera que estos puedan ser adecuados a través de un proceso de actualización. En consecuencia, esto se asemeja al aspecto político. Hay proyectos que no simplemente se pueden llevar a cabo en el corto plazo, sino que tienen que llevarse a cabo en un periodo temporal más amplio, sobre todo considerando aquellos que son más complejos, como por ejemplo el tema de la inseguridad, el tema del combate al narcotráfico o el tema de la corrupción. Para el caso de la quinta y de la sexta pregunta, se tomará en consideración la investigación de Cornelio Martínez López. La primera pregunta es la siguiente, es decir, la quinta. Según Cornelio Martínez López, sustentado en las teorías precisadas por la doctora Luisa Bejar Algazi, ¿cuáles son los 4 modelos para definir y procesar la agenda legislativa? El primero son los factores de colocación de la agenda. Este considera que el sistema político no puede resolver a todos los intereses de una sociedad compleja y dinámica, por lo que los grupos deben de competir para que sus demandas sean consideradas por los tomadores de decisiones. El segundo modelo se refiere a la interrupción del equilibrio parlamentario. En este, los procesos legislativos se caracterizan por largos periodos de estabilidad, los cuales son interrumpidos de vez en cuando debido a cambios sustanciales e impredecibles, por lo que el diseño institucional define a los participantes en el proceso legislativo. El tercer modelo es el de factores de discriminación del problema. En este se deben discriminar los problemas que requieren atención y se debe definir la perspectiva para abordarlos, considerando 3 elementos clave: la corriente del problema, es decir, la situación que se quiere resolver; la política de solución, es decir, el diseño normativo que dará respuesta al problema; y el contexto político, es decir, el clima político del entorno. Y en este sentido, los actores interesados articulan los 3 elementos para imponer su causa. El cuarto y último modelo es el entorno de la toma de decisiones. En este, se privilegia que la especialización es el medio ideal para influir en el proceso de toma de decisiones, complejo y dinámico, el cual se asocia a una discusión informada, lo que favorece que diversas coaliciones con intereses opuestos impulsen un tema en la agenda legislativa. La siguiente pregunta es, según Cornelio Martínez López, ¿cómo se lleva a cabo la negociación de la agenda legislativa en los gobiernos sin mayoría? En términos generales, según lo dispuesto por este autor, se lleva a cabo a través de un proceso caracterizado por la pluralidad, que se puede llevar a cabo en 3 supuestos. 1. En la Junta de Coordinación Política, misma que se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios. En esta, se favorece que en las agendas legislativas se consideren los temas de mayor relevancia al tratarse en el periodo de ejercicio correspondiente a la legislatura y a su contexto específico. 2. En las comisiones, es decir, dentro de los grupos especializados para analizar y evaluar y dictaminar iniciativas de ley. A través de estas se puede mediar el tratamiento técnico para la discusión y aprobación de iniciativas. Es importante señalar que mediante su labor se turnan los asuntos y se define el itinerario de trabajo a realizarse. Y por último, a través de los grupos parlamentarios, es decir, a su interior, a través de sus propuestas de temas que serán impulsados en lo individual. Yo, Salatiel Reyes, Juanito, Pedro y demás en lo individual. En este supuesto, nosotros debemos establecer cuál es el problema que se va a resolver, se elabora el diseño normativo que dará respuesta al mismo y se consideran los procesos políticos que influyen en las decisiones públicas. La séptima interrogante es ¿en qué consiste la agenda setting en inglés? Lo cual se traduce en español como la teoría del establecimiento de la agenda, la cual surge a finales de la década de los 60 y, como su nombre lo indica, se asocia al establecimiento de la agenda de los medios de comunicación masiva. En esta, principalmente se utilizan métodos de investigación cuantitativos. En este tipo de agenda, los temas que reciben una cobertura mediática influyen en la opinión pública, es decir,
los mensajes impactan de diversas maneras en los receptores, lo cual dependerá de las creencias, de los valores y de la ideología de cada uno de los ciudadanos. En este contexto, los medios de comunicación masiva indican o establecen los temas sobre cuáles se debe de pensar o se debe de debatir, es decir, se establecen cuáles temas poseen un interés informativo. Y no solo eso, sino también establecen cómo pensarlo a través de ciertas posturas y tendencias que se manejan en diversas notas y noticias, lo cual a su vez se relaciona con el espacio e importancia que dichos medios informativos le dan a estas noticias respecto a otras. En este contexto, lo que no entra en la agenda de los medios no es importante para la sociedad y para la ciudadanía, y también se limite o se restringe su acceso en diversos medios de temas que no son de interés. Es decir, el ciudadano es más difícil que encuentre información o noticias de determinados temas en particular. Ahora, si sumamos esta teoría y la asociamos con las redes sociales, pues esto va a tener un impacto muy amplio, porque recordemos que nosotros nos desenvolvemos en una sociedad del conocimiento. El octavo planteamiento es el siguiente: explique los conceptos básicos de la agenda setting según Facundo Petrone. Para este autor, el objeto de estudio de la agenda setting es la investigación del impacto de los medios masivos de comunicación en la agenda pública. Pero en la primera instancia, ¿qué se entiende por agenda? En términos básicos podemos entenderla como aquel listado de asuntos o temas de un objeto en estudio en particular. El autor considera tres conceptos. El primero es la agenda pública, la cual concibe como un listado de asuntos que el público o la sociedad en general consideran como importantes. Regularmente se miden por encuestas. El segundo concepto es la agenda de los medios, el cual puede ser entendido como el listado de asuntos con cobertura mediática. En este, las noticias se organizan en categorías, ya sea a través de un programa informático, de forma manual o de la combinación de estos dos elementos. El tercer concepto que considera este autor es la agenda política, a la cual entiende como el listado de asuntos que los partidos políticos consideran importantes en función de sus intereses propios, de su postura política y de su corriente ideológica, entre otros aspectos. El noveno y último planteamiento es el siguiente: explica la metodología de la agenda setting según Facundo Petrone. Este autor estudia 5 abordajes metodológicos considerando el análisis elaborado por Gossenbach y McGavin. El primero es diseños transversales. En este se estudia la relación de las unidades de análisis que integran el objeto de estudio en un punto determinado del tiempo, al cual posteriormente se le da un tratamiento estadístico, como lo puede ser la correlación. El segundo y tercero abordajes son el diseño de panel y de series temporales. En este se utilizan diseños longitudinales que permiten examinar diferencias o cambios entre las unidades de análisis a través del tiempo. En el primero se observa el comportamiento de una o más variables para varias unidades de análisis, y en el segundo se observa el comportamiento del tiempo en una sola unidad de análisis. El cuarto se refiere a los modelos no lineales. Estos modelos contemplan la multiplicidad de interacciones y condiciones que se presentan en el proceso de establecimiento de la agenda. A este concepto se asocian dos conceptos elementales que interactúan entre sí: el del umbral de atención y el de efecto de saturación. Por último, el quinto se refiere a los diseños experimentales. En este tipo de modelos se parte, como su nombre lo dice, de diseños experimentales de la función de la agenda setting a nivel individual. A través de estos se comprueban hipótesis y los investigadores exploran fundamentos psicológicos en el proceso. ¿Cuál es mejor? Dependerá del objeto de estudio y de la información disponible. Sin más por el momento,
Agradezco, doctor, la amabilidad de su atención y quedo atento a sus comentarios. Patria, ciencia y trabajo.